Bueno, gracias al Señor por otro día más. Y, y hoy esta es la lección número 10 de, de este Evangelio de Juan. Y ayer en el capítulo 6 vimos la primera sección del versículo 22 al versículo 40 de la reacción de la multitud. Estas son las reacciones. Después de que Jesús hizo este milagro, esta señal de multiplicar panes y peces, la primera reacción que Juan quiere mostrarnos, es la reacción de la multitud. Ellos vieron la señal de Jesús y lo salieron a buscar. Al día siguiente lo encontraron y le dijeron, ¿dónde estabas, ¿dónde estabas, Rabí? ¿No? ¿Dónde estabas, maestro? Te andamos buscando. Y Jesús le respondió que de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Entonces ahí Jesús aprovecha la situación, lógicamente, no se olviden, esta es una señal, es un milagro que tiene un mensaje. Entonces Jesús le habla acerca del pan de vida, que no era el pan de cebada, era un pan espiritual que era pan, alimento para sus almas. La gente le respondió y entonces la gente le dijo, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban acostumbrados a hacer, es decir, estaban acostumbrados a trabajar, a obrar, a esforzarse, cumpliendo con alguna ley, con algún mandamiento. Y Jesús le dijo, no, esto no es ninguna ley, ningún mandamiento. Esto es la obra de Dios, es que creáis en Él que Él ha enviado. Que crean en el enviado, en el Mesías que el Padre ha enviado. Y claro, como ellos todavía no entendían bien, le dijeron, bueno, ¿y qué señal? Esta era la gente que habían visto la multiplicación el día anterior. Y entonces le dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y Jesús, ¿qué hace? Jesús le trae el ejemplo del maná del Antiguo Testamento y dice, los padres comieron del maná en el desierto, pan del cielo les dio de comer, pero dice, Moisés les dio pan del cielo, pero el Padre, mi Padre, les da el verdadero pan del cielo. Y entonces ellos respondieron en una manera como que, no se olviden que Juan siempre está hablando de cómo la gente, como los discípulos, como los religiosos, cómo respondían a Jesús con fe o sin fe, creyendo o no creyendo. Ese es el testimonio del Evangelio de Juan. Y Jesús le dice entonces, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero le dijo, pero ustedes me han visto todos estos milagros y señales y todavía no creen. Entonces ahora viene la segunda sección, del versículo 41 al 59. Claro, cuando los judíos religiosos escucharon que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, sonaron todas las alarmas. Y dice que ellos murmuraban entonces, diciendo, pero ¿cómo puede decir que Él es el pan que descendió del cielo? ¿Cómo puede decir? Y entonces, fíjese que nosotros acá nos damos cuenta, no se olviden, Él estaba en la Galilea ahora. Se había ido de Jerusalén, porque en Jerusalén no lo habían recibido. Después de la sanidad del enfermo en el estanque de Betesda, y se va a Galilea. Entonces acá nos damos cuenta de que Él está en Galilea. ¿Por qué? Porque estos judíos dicen esto, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Es decir, en otras palabras, a este lo conocemos. Conocemos de dónde viene, conocemos a su papá, conocemos a su mamá,
¿Y cómo puede decir este que ha descendido del cielo? ¿Cómo puede ser? Nosotros conocemos al papá y conocemos a la mamá. Este no vino del cielo, este vino del papá y la mamá. ¿Me entienden? Bueno, entonces estos judíos tenían dos inquietudes. Tenían la inquietud de dónde venía Jesús, del origen que Jesús del cual había hablado. Yo vengo del cielo. Y después esta declaración, yo soy el pan del cielo. Para nosotros, eso de que es el pan del cielo, bueno, sí, entendemos, pan del cielo. Pero para el pueblo judío, el pan del cielo era el maná. El maná que había descendido del cielo. Y para eso era parte de la historia de ellos. Y que Jesús diga, sí, Moisés le dio maná, pero ahora mi Padre está enviando el verdadero maná. Y soy yo. Eso era muy fuerte para un judío. Porque Jesús estaba adjudicando algo que era demasiado fuerte. Porque él decía, yo vengo de Dios. Yo vengo del cielo. Yo soy celestial. Y entonces Jesús le dice, miren, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces como que le dice, miren, ustedes pueden murmurar todo lo que quieran. Pero los que el Padre me envió no van a murmurar. Básicamente lo que le estaba diciendo, ustedes están murmurando porque el Padre no los envió a ustedes. Y después le dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que ellos no venían del Padre, que ellos no entendían nada, que ellos no eran espirituales. Jesús entonces dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¡Ay, Señor mío! Mire lo que le dice. Le dice, no es que alguno de ustedes haya visto al Padre, porque el único que ha visto al Padre soy yo. Bueno, a ver, ¿cómo le podría decir? Yo creo que en este momento tendrían que haber buscado piedras y apedrearlo. Porque lo que él estaba diciendo era demasiado. Imagínense que alguien se aparezca hoy y diga, ninguno de ustedes le ha visto el rostro del Padre, pero yo sí. Uf. Bueno, eso es lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Uf. Esto se lo estaba diciendo cuando la Biblia dice que le estaba hablando a los judíos. No le estaba hablando a la multitud, le estaba hablando a la gente que conocía la ley, la Torá. Estos eran fariseos. Estos eran religiosos que entendían todo lo del maná y de dónde ha venido el maná. Y a Dios no lo puede ver nadie, no le puede ver el rostro nadie, porque el que ve a Dios muere. ¿Sí? Entonces Jesús le está diciendo, no, yo lo vi al Padre, yo lo conozco al Padre y yo vengo del Padre. Entonces dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que le da vida. ¿Por qué? Y porque el maná que los padres comieron en el desierto se terminó y todos ellos murieron. Pero dice, este es el pan. Y yo creo que cuando Jesús estaba diciendo, este es el pan, estaba poniendo su mano acá en el pecho, ¿no? Porque está diciendo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es, y aquí la reventó. La reventó.
porque dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok. Dicho sea de paso, se lo voy a explicar un poquito después, pero este periodo de controversia, de enfrentamiento, de confrontación, todo lo que está Jesús hablando, ahora nosotros vamos a ver que cuando pase el capítulo 7, es que Jesús, es que la fiesta de los tabernáculos estaba cerca, dicen. La fiesta de los tabernáculos es alrededor de septiembre, octubre. Pascuas es alrededor de marzo, abril, según el calendario. Lo que él está diciendo aquí en este momento son de octubre, septiembre, octubre hasta abril, marzo, abril, 6-7 meses. Jesús está diciendo esto de 6 a 7 meses antes de su muerte. Antes. Es decir, esto no lo dijo mucho tiempo, no, esto se lo dijo ahí nomás. Y le dice, yo soy el pan de vida, el pan es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Entonces, obvio, los judíos contendían entre sí, discutiendo, dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ustedes entienden que Jesús, claro, estaba hablando de un pan espiritual, estaba hablando de su carne espiritual. Ellos no entendían nada espiritual, ellos entendían todo lo que se decía en su idioma normal. Cuando Jesús habla de esta relación, hay algo en el Evangelio de Juan que es distinto a los otros 3 evangelios. Por ejemplo, Juan no menciona mucho a María, menos a José, como los progenitores de Jesús. No habla mucho del nacimiento virginal, pero habla de este nacimiento, del nacimiento espiritual. Es decir, Juan no le puso, y yo creo que a propósito, Juan no le puso ningún tipo de énfasis al nacimiento de Jesús, pero le puso mucho énfasis al nacimiento espiritual. Ya, ¿se acuerdan? ¿A quién le habló de nacer de nuevo? A Nicodemo, rápidamente, ¿no? Le habló a la mujer samaritana, del que bebe de esta agua nunca tendrá más sed, ¿no? Pero Juan habla del nuevo nacimiento. Es decir, todo el lenguaje de beber de agua, de comer del pan de vida, todo esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y Jesús entonces, por ejemplo, Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, está en el capítulo 1 de Juan. Los demás evangelios relatan, Mateo, Lucas, relatan todo el principio, el nacimiento de Jesús. Y María, y José, y el pesebre, y esto y el otro. Pero Juan dice, en el primer capítulo dice, no. Las palabras que yo les voy a dar en este evangelio tienen que ver con el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, los hijos y las hijas de Dios, no son engendradas de sangre, no son engendradas por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Eso está en el capítulo 1 de Juan. Entonces, acá cuando Jesús está hablando del Padre, de Abba, está hablando de la voluntad del... Esto es hermoso, porque no es por voluntad de varón, no es por voluntad de mujer, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de carne, es por voluntad del Padre. ¿Se dio cuenta usted del lenguaje que Jesús usa? A todos los que el Padre me dio, me los manda a mí. Dice, el Padre me los manda a mí, y yo los recibo, y a esos los voy a resucitar en el último día.
Que yo no sé si nosotros entendemos esto, ¿no? Pero qué privilegio que tenemos los hijos y las hijas de Dios de saber que nosotros estábamos en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo y que llegó un día donde Él nos envió, nos mandó a Jesús. Sí, yo sé que fuimos a una casa, fuimos a una iglesia, fuimos a un lugar donde escuchamos el Evangelio, pero fue el Padre que nos estaba enviando a Cristo. Y Cristo dice, los que el Padre me envía, yo los recibo. Yo los recibo. Y esos yo los voy a resucitar en el último día. Lo que Él está diciendo es, el Padre me los envía y yo los voy a cuidar hasta el último día cuando van a ser resucitados. Y por eso Juan habla de todo este lenguaje espiritual del Padre, de la voluntad del Padre, que el Padre nos eligió, que nos envía al Hijo. Claro, Él le estaba diciendo a los judíos, le está diciendo, si ustedes hubieran escuchado al Padre, ustedes no me estarían cuestionando, pero ustedes no lo han escuchado. No han oído. Los profetas le han hablado de esto. Y los profetas eran solamente portavoces de lo que el Padre estaba diciendo, pero ustedes no entendieron nada. Entonces Juan habla mucho del Padre, del pan, del agua, habla mucho de todo este lenguaje espiritual. Y entonces estos, como no entienden, ¿qué preguntan? Dice, ¿cómo es que este hombre nos va a dar su carne para que la comamos? ¿No? Qué ignorantes, ¿no? Eran ignorantes. Jesús le dijo, esto estaba escrito en los profetas, que serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, porque el Padre los envía. Yo quiero que ustedes entiendan esto, por favor. El Padre nos envió a Cristo. Nos toca, nos habla, sucede algo en nuestro interior, en nuestro espíritu, y nos envía al Hijo. Sí, yo sé que alguien, por ejemplo, nos invitó, que alguien nos llevó, pero era el Padre que nos estaba llevando al Hijo. El Padre. Y ahora Jesús entonces le dice, yo soy el pan de vida, el pan es mi carne. A la samaritana le dijo que Él era el agua viva y que si bebía de Él y nunca iba a tener más sed. A estos le dice, no, yo soy el pan. Yo entiendo por qué. No se olviden, la samaritana estaba en el pozo, porque para ellos ese era el pozo principal, el pozo de Jacob, ¿no? Pero ahora los judíos le está diciendo, no, yo soy el maná, yo soy el pan, y yo soy el que bajó del cielo, pero ahora me tienen que comer. Igual que comieron el maná y vivieron 40 años en el desierto, pero ellos se murieron. Ahora el que me come a mí, nunca más va a morir. Y ahora le habla de comer su propia carne. Claro, ¿por qué comer? Porque cuando nosotros comemos algo, hay una transferencia de vida. Hay una transferencia, le voy a decir más, hay una transferencia de sustancia. Hay una asimilación. Si yo como un pedazo de pan, ese pan me mantiene vivo, me da sustancia, me da, según qué pan, ¿no? Pero me da, el alimento me da, y ese alimento, mire bien, ese alimento cuando yo lo como, se asimila en mi cuerpo. Y ahora ese alimento se hace uno con mi cuerpo. Jesús le estaba hablando de estos principios que ellos sabían bien. Ellos sabían bien que cuando comían algo, estaban comiendo una sustancia que les iba a dar vida, que los iba a mantener vivos. Y Jesús le estaba diciendo, yo soy el que les va a dar vida. Y habla de comer, ¿no? Entonces Jesús dijo, peor, ahora es peor todavía lo que le dice. Le dice, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Mire lo que está diciendo. Dice, de la misma manera que yo vivo en el Padre, por el Padre, porque el Padre me da vida a mí. Estaba hablando ahora como un hombre que estaba diciendo, yo estoy acá vivo por la vida de mi Padre. Ahora dice, si ustedes comen de mí, van a ser igual que yo y mi Padre. ¿Por qué? Porque este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ay, Señor mío, yo no sé cómo lo dejaron ir a Jesús. No sé. Bueno, yo sé. Ahora nos va a decir. Lo que pasa es que no había llegado su hora. Entonces Jesús hablaba a calzón quitado porque total no había llegado la hora. Y podía decir lo que sentía de decir. Y ahora viene la tercera sección, que es los discípulos. La primera sección fue con la gente, con la multitud que le vino a pedir pan. La segunda sección fue con los judíos que le vinieron a cuestionar lo del pan del cielo. Y ahora vienen los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos habían visto todo. Habían visto el milagro, la señal, el milagro, habían escuchado a la multitud. Los discípulos estaban con Cristo. Habían escuchado a la multitud, habían escuchado lo que Jesús le dijo a la multitud. Después habían escuchado a los judíos que habían venido y habían escuchado a Jesús, cómo Jesús interactuó o le respondió a los judíos. Ellos estaban escuchando todo y no decían nada. Es decir, imagínense a estos muchachos escuchar, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y como Moisés le dio maná, que yo también vengo del cielo. Los discípulos estaban escuchando todo. Después a los judíos, yo soy el pan de vida. El que me come a mí tiene vida. El que bebe mi sangre tiene vida. Los discípulos escucharon todo lo que Jesús les dijo. Y ahora, miren lo que dice, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y entonces dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, muchachos, lo que yo recién le dije a la multitud y lo que le he dicho a los judíos, ¿esto los ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Escuchó lo que recién le dijo? Y si ustedes, esto es fuerte, esto le parece que es fuerte, entonces le está diciendo, esperen que van a ver cosas más fuertes todavía. Porque ustedes van a ver al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ustedes no se olviden que Jesús al final se los llevó a un monte alto y vino una nube, él se subió sobre la nube y la nube se lo llevó. Entonces Jesús le está diciendo, ¿a usted le parece que esto de la carne, de la sangre, del pan del cielo, todo esto, ¿a ustedes le parece que esto es fuerte? Esperen que me vean subir a mí de donde vengo. Esperen. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo esto de la carne, de la que comer carne, de beber sangre, de que yo soy el pan del cielo. Dice, estas palabras son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. ¡Uy! Estos son los que estaban siguiendo a Jesús.
Porque no se olviden, no eran 12 que estaban siguiendo a Jesús. Jesús tenía un grupo mucho más grande que lo seguía. Alguien una vez dijo que Jesús tenía como más de 100 personas que lo seguían. Hasta había mujeres que lo seguían y le preparaban todo. Había como un equipo. ¿Y sabe lo que pasa? Dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde el principio Jesús sabía todo esto. Ahora, mire qué lindo que es esto. Si Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, déjeme ponerlo en lo positivo. También Jesús sabía quiénes eran los que creían. Y Jesús conoce bien a los que le creen. Amén. Es decir, nos conoce. Especialmente a los que, a los que le creen, a los que confían en Él. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Claro, el Padre me manda otra vez, el Padre nos envía al Hijo, el Hijo nos recibe. ¿Por qué? Porque le creemos. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y ahora Jesús le habla a los 12. Le habla a los 12 ahora. Y le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Y ahora Pedro le dice algo bien lindo, hermoso. ¿Qué le dice? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, y después le dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los otros se fueron, pero acá Pedro hace una declaración de fe poderosísima. Y entonces ahora Jesús otra vez le dice, muchachos, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Diablo significa acusador. Diablo significa acusador, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No se olvide que Juan escribe este evangelio ya cuando es muy ancianito. Entonces él está escribiendo este evangelio habiendo visto todo lo que pasó. Es decir, en el momento en que Jesús dijo eso, ninguno de los 12, ninguno de los 11 sabía que era Judas. ¿Se acuerdan? En la última cena, todo el mundo decía, soy yo, seré yo no soy, yo seré, Señor, yo te amo, yo. Pero ahora Juan escribe, mirando del otro lado de la historia, y dice, estaba hablando de Judas el Iscariote, y era uno de los 12. Entonces, fíjese que Jesús, voy a recopilar un poquito acá, porque Juan empieza el Evangelio de Juan con lo que se llama el periodo de consideración. Acá Jesús se introduce y pide que la gente que lo consideremos. ¿Para qué? Para creer en Él. Ahí viene el anuncio de Juan el Bautista, la presentación de los discípulos de Juan. Jesús se presenta a los discípulos de Juan. No se olvide que varios de los discípulos de Jesús habían estado con Juan. La boda de Caná, la primera manifestación en Jerusalén cuando fue al templo y limpió el templo, después Nicodemo, la confesión de Juan el Bautista. Este es el periodo de consideración, la samaritana y la señal del oficial del rey que le sanó al hijo. Pero ahora viene el periodo de controversia. ¿Por qué? Y porque se va a Jerusalén, se va al estanque de Betesda y sana a un hombre en el día sábado. El día sábado. Y entonces eso produce una controversia grandísima. ¿Por qué? Porque Jesús ahí reclama, hace unos reclamos. Él tiene testigos. El que se sanó era un testigo. Juan el Bautista era un testigo de él.
los discípulos y las obras que él hacía eran testimonio. Entonces, en el periodo de controversia, él ahora multiplica los panes, camina sobre las aguas, y cuando lo vienen a cuestionar, cuando le vienen a pedir pan, y los discípulos, los judíos le vienen a cuestionar, él dice: yo soy el pan de vida. Claro, es todo controversial lo que está sucediendo. Y ahora viene el otro periodo, el periodo del conflicto. Es la sección más larga del Evangelio, porque va del capítulo 7 hasta casi el final del 11. Y fíjese lo que dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Aquí está. Así comienza el periodo de conflicto. Él se mostró al pueblo, se mostró a Galilea, se mostró a Jerusalén, y bueno, y entonces por lo que él hacía causaba conflicto, controversia. No se olviden, el énfasis de Juan era que Jesús no hacía milagros, hacía señales. ¿Y por qué? Porque el énfasis no estaba en el milagro, el énfasis estaba en lo que él decía, en lo que él explicaba. Es decir, la multiplicación, qué lindo que multiplicó, todo el mundo comió. Sí, pero él después dijo que era el pan de vida y que había que comerlo a él porque el pan era su carne y su sangre había que beberla. ¿Ustedes me entienden? Es decir, las señales de Jesús eran lindas, pero causaba mucha controversia. Eso no se ve en los otros evangelios, solamente se ve en Juan. ¿Y por qué? Mire esto. ¿Y por qué Jesús hacía cosas para causar controversia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona veía la controversia, tenía que elegir: o le creo o no le creo, o le creo o no le creo. Y todo el Evangelio de Juan tiene que ver con la gente que creía en Cristo. Y ahora viene la penúltima sección, que es la sección más fuerte. ¿Por qué? Porque dice que el versículo 7, los judíos lo estaban buscando porque procuraban matarle. Y claro, había dicho que él era el pan de vida, había dicho que él solamente había visto al Padre, había dicho que si no lo comían a él no tenían vida, si no bebían su sangre no tenían vida. Decía que él era el Hijo de Dios, decía que él descendió del cielo. No, los judíos decían: este es un blasfemo, está blasfemando. Y entonces dice que estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Eso más o menos está en otoño, la fiesta de la cosecha. Era una conmemoración de que Israel había pasado por 40 años de desierto y había sobrevivido. Dios le había dado maná, le había dado codornices, le había dado la nube, le había dado la columna de fuego, y vivieron por 40 años en tabernáculos, en tiendas. Entonces esta fiesta es una fiesta de gratitud que se celebra 6 meses, de 6 a 7 meses antes de la Pascua. Y entonces escúchenme. Los hermanos de Jesús, los hermanitos de Jesús, y me gustaría decirle que esa palabra hermano significa otra cosa, pero esta palabra hermano significa hermanos. Hermanos. Y le voy a decir lo que significa la palabra hermanos. La palabra es adelphos, de donde nosotros sacamos el nombre Adolfo. Por ejemplo, Adolfo. Adelphos significa, está compuesta por 2 palabras: mismo vientre. Mismo vientre. Los que no creen que Jesús tenía hermanos, entonces, ¿cómo la Biblia va a decir que tenían hermanos cuando la palabra hermano significa que salieron del mismo vientre? Y entonces los hermanos de Jesús
le dicen a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que se vaya a Judea para hacer obras. Pero si ellos habían visto casi por 3 años todas las obras que Jesús hizo. Y ahora le dice: no, pero tú tienes que ir a Jerusalén, porque ese es el centro de toda la actividad religiosa. Y dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Como que los hermanos aparentemente le están diciendo: vete a Jerusalén, porque si haces 2 o 3 señales y milagros, la gente va a creer en ti. Te vas a manifestar. Pero la Biblia dice acá que porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces le dijeron: vete a Judea para hacerte propaganda. Y entonces Jesús le dice: mi tiempo, y acá la palabra tiempo no es la palabra cronos, porque cronos es la palabra tiempo de reloj, tiempo de calendario, cronológico, cronómetro, pero es la palabra kairos, que significa un tiempo asignado. Un tiempo asignado justo. Voy a llegar a las 4:35. Es un tiempo asignado. Yo puedo decir: voy la semana que viene a verte, pero si te digo voy a ir el miércoles a las 4:35, ese ya es tiempo asignado. Bueno, Jesús dice: todavía mi tiempo asignado no ha llegado, mas vuestro tiempo asignado siempre está presto. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo entiendo lo que es un tiempo asignado. Ustedes se creen que el tiempo asignado es cualquier momento. Y no es así. Los tiempos asignados del Padre son tiempos específicos. Y entonces le dice: ustedes vayan a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Claro, todos los hombres judíos tenían que subir a Jerusalén para celebrar la fiesta, era obligación. Y Juan 7, entonces 30, dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Sí no ve? Jesús dice: no, todavía no llegó mi tiempo, todavía no llegó mi hora, ustedes vayan delante. Y le dice: ustedes, hermanitos, vayan, yo no. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Ustedes vayan cuando ustedes sí quieran, pero yo me manejo con los tiempos de Dios, los tiempos del Padre. Yo debo ir a Jerusalén en el tiempo asignado, cumpliendo con la voluntad del Padre. Entonces después dice que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Es decir, Jesús fue. No fue cuando los hermanos le dijeron, fue cuando el Padre le dio permiso. Y entonces, cuando los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Sabían que él tenía que ir a la fiesta porque era un varón, era un judío, era un rabino y tenía que ir obligatoriamente. Entonces dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? Los judíos lo buscaban para matarlo. Entonces la gente como Jesús, ¿dónde está? El Yeshua de Galilea, ¿dónde está? Entonces los judíos lo querían matar. Otra gente decían que era un buen tipo, un buen hombre. Sí, un tipo bueno, no le hace mal a nadie. Otros creían que era un impostor, porque dijeron: engaña al pueblo. Más a la mitad de la fiesta Jesús subió y enseñaba. En medio de toda esta situación, Jesús subió y se metió en el templo. Yo no sé si usted entiende. El templo de Jerusalén era un templo muy grande y tenía muchos patios. Había un patio que se llamaba el Pórtico de Salomón, y en el Pórtico de Salomón entraban como alrededor de 10.000 personas.
Y no había sillas en aquel tiempo, lo que había eran como unos lugares para sentarse, y ahí los rabinos iban y la gente le preguntaba, y los rabinos respondían, los fariseos le respondían. Jesús se fue al templo mientras los judíos lo buscaban para matarlo. Alguna gente decía que era un engañador, un impostor. Se sentó y empezó a enseñar. Ahora, termino. Mire lo que hace Jesús. Es como una paradoja. ¿Sabe lo que es una paradoja? Es algo que es como una contradicción. Una contradicción. Es decir, una paradoja es para vivir hay que morir. Es una paradoja. O vas a vivir o vas a morir. Pero como una paradoja es para ganar hay que perder. Una paradoja. Entonces Jesús, ¿qué hace? Una paradoja. Mire lo que dice. Se mete en el templo y empieza a enseñar. Es decir, el que se metía en el templo a enseñar tenía que tener autoridad. Tenía que tener autoridad para enseñar. Entonces, una paradoja. Hablaba con autoridad y después dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, una paradoja. Yo tengo autoridad, pero lo que estoy diciendo no viene de mí. Yo tengo autoridad, pero yo estoy subordinado a alguien. Y entonces, después que dijo eso, ¿no? Después que enseñó la doctrina, lo que él iba a enseñar, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Sabe lo que esto significaba? Era como que enseñó, no sabemos exactamente lo que le enseñó, pero seguramente que le enseñó lo mismo que hablaba siempre. De que él era el enviado, que había que creer en él, que la voluntad del Padre era que crean en el que el Padre envió. Siempre hablaba de lo mismo. Pero ahora como que le tira un desafío. Le dice, ¿ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Porque si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, van a entender si lo que yo estoy diciendo es doctrina de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Porque si yo hablo por mi cuenta, mi propia gloria busco. Pero el que busca la gloria del que le envío, el que busca la gloria del Padre, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Y entonces ahora le dice, ¿ustedes qué? Ustedes tienen la doctrina de Moisés y ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué? Porque ustedes quieren matarme. ¿Cómo es que quieren matar a una persona si yo no he hecho nada? Claro, entiendan, esto... Pobrecita esta gente, ¿no? No eran ningunos pobrecitos, pero pobrecito, porque Jesús le hablaba de unas cosas que nosotros hoy le entendemos. Porque sus palabras son espíritu y son verdad. Pero ellos no entendían nada. No entendían la verdadera doctrina de Dios. Jesús le dijo, lo que yo les estoy hablando es la doctrina de Dios. Y ellos, claro, la doctrina de ellos era lo que le enseñó Moisés. Pero a pesar de que tenía la doctrina de Moisés, Jesús le dijo, si ustedes no la cumplen, ¿cómo que no la cumplen? Si ustedes quieren matarme, ustedes son homicidas, asesinos. Ok, no se olviden que esto está sucediendo 6 meses antes de su muerte y su crucifixión. ¿Qué está pasando? Ahora, desde ahora en adelante, en este periodo de conflicto, esto ya no es más controversia, esto es directamente conflicto, esto es pelea, guerra. Ahora, todo lo que ustedes van a leer, vamos a ver, del capítulo 7 en adelante, va a ser un conflicto
que va a estar llevándolo ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. No era que Jesús estaba ahí metiéndole el dedo en el ojo ahí para irritarlos. Es que Él estaba hablando todo esto para ver si ellos creían. Si ellos creían. Todo lo que Jesús está haciendo es para ver si ellos creían. Creían. Y ustedes saben que, bueno, después de la muerte de Cristo y la resurrección, en el aposento alto había 120 personas. Y después Pablo dice que Jesús, el resucitado, se le apareció a otros 500. A otros 500. 500 más 120 son 620 personas. Después de todo lo que Jesús hizo, solamente quedaron 620 personas, que sabemos. Después de es decir, los que creyeron fueron simplemente 620 personas, después de haber visto todas las señales. Claro, eso cambió todo cuando vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo cambió todo, porque el primer día se convirtieron 3.000, en unas pocas semanas se convirtieron 5.000 varones sin contar mujeres y niños, y en unos pocos meses la iglesia de Jerusalén llegó a tener alrededor de 70.000 miembros. 70.000. Y después viene la persecución y todos salen a Judea y a Samaria. Y ahí se empieza a cumplir la gran comisión de Jesús. A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio en 300 años, se desparrama por todo el mundo del Imperio Romano. Se desparrama por todos lados. ¿Ustedes saben dónde llegó Tomás? ¿Se acuerdan a Tomás? El dídimo, el incrédulo. ¿Se acuerdan de Tomás? Sí. Tomás llegó hasta la India. Y allá murió. Allá murió. Murió, lo mataron estaba en contra de un árbol y lo mataron con flechas. Murió como no crucificado con clavos, pero murió como crucificado con flechas. Tomás. El apóstol Tomás llegó hasta la India, imagínense. Del Medio Oriente hasta la India. Y los discípulos de Jesús llegaron, los apóstoles llegaron a todo, llegaron hasta Europa. Ustedes saben que Pablo llegó hasta España, toda Asia Menor y el norte de África. El norte de África. Y no solamente el norte de África, pero hubo apóstoles que llegaron hasta hasta Etiopía, hasta el centro de África. Sí. Jesús solamente llegó a un grupito, 600 y algo de personas, pero con el poder del Espíritu Santo llegaron hasta el fin de la tierra, hasta el fin de la tierra. Amén. Ustedes saben que uno de los discípulos de Jesús fue Jacobo. No el hermano de Jesús, el discípulo de Jesús, Jacobo. Jacobo significa Santiago. Santiago. Y si ustedes vayan a España y ahí va a haber una ciudad que se llama Santiago de Compostela. ¿Sabe por qué se llama Santiago de Compostela? Porque Santiago llegó hasta ahí. Llegó hasta el fin del mundo, que era ahí, el Finisterra, lo último que quedaba.
Así es la obra del Señor. Muy bien, terminamos. Le damos gracias al Señor por esta bendición. Señor, gracias por estas palabras, Señor. Gracias porque te estamos conociendo más y más y más y más. Y tenemos este continuo desafío. Que pase lo que pase, cada desafío siempre nos lleva a creerte, a creerte, a creerte. Todo lo que Jesús hacía era para causar a personas para que le crean, para que le crean. Y Señor, nosotros te damos gracias porque cada oportunidad que tenemos podemos creer o dudar. Y nosotros, Señor, elegimos creerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.